Soy Ariel Quiroga, que fui hombre de teatro e interiormente lo sigo siendo. Y les quiero contar cómo fue que descubrí al Teatro 35 de Callao y Corrientes en Buenos Aires, donde desarrollé quizá la mayor parte de mi experiencia como director teatral. Uno cree que ya en Internet, en YouTube, en Wikipedia está todo, y sin embargo faltan cosas. He buscado en estos días en que la pandemia nos tiene arrumbados en nuestras casas por seguridad, yo tengo 81 años, y no he podido encontrar un solo rastro de la gloriosa existencia del Teatro 35. Una noche de 1958, yo andaba rumbeando por la calle Corrientes, donde andaba por las librerías y las casas de discos, las madrugadas enteras, la calle que nunca duerme. Y me atreví a entrar a un sótano medio misterioso por la avenida Callao, casi esquina Corrientes. Era el Teatro 35, porque allí se estaba dando una obra que había tenido elogios desorbitados de la crítica, El abismo de Silvio Giovanninetti. Y el protagonista era nada menos que Daniel de Alvarado. Yo lo había visto como espectador a Daniel de Alvarado, un actor con una voz que era una caja de música. Lo había visto junto a Paulina Singerman en el Teatro Apolo de la calle Corrientes, haciendo Esposa Último Modelo, que fue también un éxito. Pero en El abismo parece ser que Daniel de Alvarado hacía un trabajo dramático espectacular. Entré a ese Teatro 35 que era muy misterioso, una boletería casi en penumbra, su boletera empresaria, una señora otoñal pero que había sido bellísima, un gato blanco sobre un escritorio. Y la sala era como un claustro medieval, con ojivas, con columnas, un escenario al nivel del piso, semicircular. Eran épocas en que el teatro independiente se hacía así, con nada. Plateas, espectadores en tarimas, cabían ahí más de unas 250 localidades. El abismo me maravilló, Daniel de Alvarado hacía un trabajo. Terminaba bañado en sudor y el aplauso no terminaba nunca y al final ya con lo último resto de sus fuerzas, Daniel de Alvarado le decía al público casi sin voz: bueno, por favor retírense, porque por hoy no la vamos a repetir. Pasó un tiempo. Yo empezaba a trabajar mis experiencias como joven director, tenía muy pocos años, menos de 20, y había montado una obra italiana de mi autor favorito en esos tiempos, Ugo Betti. De Ugo Betti había montado La casa sobre el agua, que era un estreno para Buenos Aires, y me atreví un día a volver a entrar al Teatro 35 a ofrecer La casa sobre el agua. Hicimos un ensayo y esta señora que regenteaba el teatro, Aurelia Padrón de Olivari, que había sido bataclana en el Maipo en su juventud, que estaba relacionada con Leguizamo, con Cátulo Castillo, que conocía a todo el mundo porque su padre había sido un famoso escenógrafo. Aurelia me dijo, bueno, la hacemos. Y ahí empezó mi relación. Noviembre de 1959, yo tenía 19 años, con el estreno de La casa sobre el agua de Ugo Betti, dirigida y protagonizada por mí, que tuvo una crítica en La Nación espectacular de Jorge Cruz. Pasó el tiempo, yo después fui convocado para actuar en el Teatro 35. Actué todo el año 1962, luego de
un paréntesis de una superada tuberculosis juvenil. Actué todo 1962 a las órdenes de Wilfredo Ferrán en Lástima que sea una perdida de John Ford, que fue un éxito impresionante. Yo tenía el papel cómico que tenía aplausos a escena abierta todas las noches en la escena de mi muerte. Después hice también allí, dirigido por Ferrán, Uniforme Blanco de Sidney Kingsley, y en 1963 El ensayo o El amor castigado de Jean Anouilh, dirigido por un director problemático, pero realmente talentoso, Jorge de la Chiesa. A partir de 1964 y hasta 1970, yo me instalé como el director titular del Teatro 35. Entablé una amistad muy estrecha con esta señora Aurelia, que estaba muy sola en realidad. Y desde 1964, que monté La cita en Senlis de Jean Anouilh, hasta 1970, que el teatro estaba por cerrarse ya, que monté ahí mi último espectáculo, La duquesa de Padua de Oscar Wilde. En ese interín de prácticamente una década, monté, si no recuerdo mal, unos 20 espectáculos, entre los que hubo éxitos inverosímiles, como El viaje de Georges Adet en 1967, que tuvo críticas que eran piezas literarias, obras poéticas, inspiraba en los críticos, que generalmente son austeros en sus palabras, unos conceptos, una belleza de conceptos, El viaje de Geadet. Otro éxito de esos 10 años fue El profanador de Thierry Mounier, que también tuvo en la misma semana 3 críticas portentosas, las de Clarín, La Prensa y La Nación. Y también tuve fracasos terroríficos, como el de Lucrecia Borgia de Víctor Hugo en 1968, o lamentablemente el de Magia Roja de Michel de Gelderod, una obra realmente inaceptable para la época, porque transcurría en el medioevo flamenco, pero cuestionaba la religión, cuestionaba todo. Michel de Gelderod fue un autor difícil realmente, talentosísimo, el belga Michel de Gelderod, pero difícil. Y en el Teatro 35 encontré lo que podría llamarse la posibilidad de hacer un repertorio, porque a lo largo de 1968, yo voy a poner la imagen del programa, 1968 fue un año de tantas producciones escénicas, que comenzó con la Arialda de Giovanni Testori, donde tuve oportunidad de dirigir a Dora Ferreiro, la actriz que amaba desde mi infancia, desde que la escuchaba con su voz cristalina en el Teatro Palmolive del Aire, en Radio El Mundo. El Teatro 35 era un lugar tan especial. Sus programitas, tengo acá algunos de aquellos tiempos, los programitas del Teatro 35, que abriéndolo decía: el bar del Teatro 35, a la manera de los teatrillos íntimos de París, Londres y Roma, atenderá a usted durante el entreacto. Y claro, la señora Aurelia atendía durante el intervalo. Había que hacer siempre un intervalo para que ella pudiera vender su café y las copitas de licor, de whisky. Los críticos venían al Teatro 35 a pasarla bien, a dialogar, a sentirse en un ambiente realmente inspirado. Y eso que Aurelia no tenía cultura. Había sido Bataclan, y eso no la disminuye, pero no la menoscaba, pero se había formado a los ponchazos. Era una mujer realmente tan singular. En aquellos años en que yo voy a mostrar una imagen de cómo era yo en aquellos años.
era un muchacho de 25, 26, 27 años. Hay una imagen cuando estoy tomada por Carlos Moracho, que era la pareja de Aurelia, que era fotógrafo, en un ensayo de la cita en Senlis en 1964. O sea, yo estoy teniendo en esa imagen 24 años. Ese era yo, Ariel Quiroga, y este soy yo, Ariel Quiroga, hoy a los 81. ¿Qué le vamos a hacer? Pero voy a seguir hablando de Aurelia. Pero mientras tanto, se van a ir superponiendo sin ningún orden, sin aclarar de dónde vienen, imágenes de aquellos más de 20 espectáculos que yo monté entre 1959 y 1970 en el Teatro 35 de Callao y Corrientes, del cual hoy no hay noticias en ninguna parte, ni siquiera en YouTube, donde parecería que está todo hasta el descubrimiento de América. Aquí van las imágenes mientras yo sigo hablando. Con Aurelia íbamos todas las noches, cuando terminaban las obras, a cenar a unos restaurantes muy bohemios en Montevideo y Corrientes. Íbamos a Pepito, no íbamos a Pipo, íbamos a Pepito, que tenía un menú más variado que Pipo, que eran solo tallarines y... tallarines, sí. Y charlábamos, y ahí venía gente que ya la conocía Aurelia de tantos años de sus escenarios, venía Enrique Serrano, venía Gloria Guzmán, departíamos, hablábamos tanto de teatro y teatro, y era realmente madrugadas enteras. Yo después ya la acompañaba a Aurelia a bajar la escalera hacia el sótano de su teatro, ya venía ella con algunas copas de más, y yo tenía que volver a mi casa a la madrugada, vivía en Constitución con mi familia, porque a las 6 de la mañana ya tenía que estar en pie para ir a mi trabajo en la aeronáutica, donde trabajé 46 años, aparte de los 40 y pico que hice teatro. Con Aurelia tenía un instinto para descubrir las obras que podían funcionar. En la cocina del Teatro 35, donde estaban los camarines, que eran de latón, muy precarios, donde había otra gata, la Michelina. En esa cocina, noches enteras, yo le leía obras. Y esta señora, con una cultura mínima primaria, luego de escuchar toda la lectura de estas obras que yo le leía, me decía, Pillo, funciona, o si no me decía, no, sapo. Y era verdad. Cuando ella decía sapo, esa obra, aunque a veces yo insistía en ponerla en escena, no funcionaba. Y bueno, así era el teatro de aquellos años. El teatro que yo hoy, ya muy anciano, muy solo, en mi departamento con mi perrita Rocío, esperando que nos llegue la vacuna y se termine la pandemia, evoco aquellos años juveniles de Bohemia y de haber realmente hecho, gracias a que Aurelia confiaba en mí, haber hecho espectáculos que realmente marcaron épocas, como El Doctor y los Demonios de Dylan Thomas. También monté Los Dos Hidalgos de Verona de Shakespeare. Fueron, ya les digo, espectáculos muy diversos. Era como una policromía de textos donde realmente dimos a conocer, en carácter de estreno absoluto, obras que no se han vuelto a dar, pero que significaron un aporte sustancial a la cultura nacional, a la cultura argentina. Mi recuerdo emotivo hoy del Teatro 35, el olvidado.